Bueno, ahí en todo el contexto que estamos relatando, informándoles también, ya tomamos contacto con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, buenos días. Hola Loreto, Álvaro, muy buenos días. Cuesta hacer foco, ¿no? En todo esto lo comentábamos medio en broma, medio en serio, que comienza una semana más, donde se va a pedir cambio de gabinete, donde se va a pedir responsabilidades políticas, pero aparentemente ya hay un punto de inflexión en que se hace más necesario, a propósito del tema, ¿no?, del Consejo de Auditoría y de otros conocidos. Sí, llevamos 50 días desde que estalló la crisis del caso Convenio Fundaciones, ¿no? El 16 de junio se conocieron los primeros antecedentes respecto del caso de la Fundación Democracia Viva, y eso ha gatillado otra serie de investigaciones. Lo que ustedes mostraban ahora de Concepción, de la región del Biobío, habla todavía de volúmenes mayores de recursos que estarían involucrados tanto en Biobío como en la región de los lagos, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera estamos viendo que la crisis no termina de cerrarse. La solicitud de salida del ministro Giorgio Jackson pareciera ser, lo comentábamos la semana pasada, que lo que tiende es a mantenerlo más en su cargo, porque es complicado para el presidente sacarlo. Y no sabemos si esa es una estrategia, como se ha dicho, o como se dice, de parte de la oposición para que siga haciendo daño esta situación al gobierno. El gobierno no puede tener control de la agenda, el gobierno no puede colocar sus temas, porque la noticia, ¿no?, lo que marca la agenda son los antecedentes, las situaciones que vamos conociendo día a día sobre estos casos, ¿no? Y evidentemente el gobierno no puede funcionar porque hoy día ya se está produciendo una situación bastante insostenible, ¿no?, para el actual diseño del gabinete del presidente, pero el presidente también se ve contra la pared, dificultado porque tendría que ceder entonces a la oposición haciendo un ajuste en su equipo ministerial. Ahora, da la impresión, si a propósito de cómo se opacan o es incapaz de tomar control de la agenda, la semana pasada fue el tema del royalty minero, que no en Antofagasta, en Mejillones concretamente, y no se escuchó nada sobre el partido. Pasó colado. Recién estábamos informando acerca de la promulgación de la ley que castiga los delitos económicos. También podría tomar nada. Está toda la atención puesta, digamos, en los convenios, y a propósito de la capacidad de maniobra, pareciera que la tuvieron, porque si uno le va a hacer caso a la última CADEM, a pesar de todo esto, Gabriel Boric sigue con un 30% de adhesión, que parece que de ahí no se mueve ni para arriba ni para abajo, digamos. Sí, cada vez más es difícil, creer o digamos suponer que esos datos son efectivos y de alguna manera están dando cuenta de lo que piensa la opinión pública. Digo esto porque la misma encuesta esta semanal, ¿no?, muestra que se incrementó en cerca de 10 puntos la vinculación del ministro Giorgio Jackson con el caso Fundaciones, ¿no? Y el conocimiento que está teniendo la gente respecto de esta situación es cada vez mayor, ¿no? Y por lo tanto, no parece razonable que eso no se traslade al gobierno y, de acuerdo a los datos que muestra la cadena, uno tendría que estar suponiendo que hay un 30% de la opinión pública dura, que es la que sigue sosteniendo y apoyando lo que hace el presidente Gabriel Boric y su gobierno. Cuesta creer un poco eso, son los datos que tenemos, evidentemente, pero evidentemente el sentido común también hace pensar que la gente tiene una opinión bastante distinta de lo que pueden estar mostrando esos datos. Por eso que yo creo que aquí hay que ser bien cauteloso con lo que por una parte muestra la evidencia de estos estudios de opinión y por otro lado el sentido común, ¿no? El sentido común es que se establece, ¿no es cierto?, las noticias que vamos conociendo todos los días, el que circula en redes sociales, los memes, ¿no es cierto?, que cada día con la creatividad propia del chileno instalan con mayor fuerza que estamos frente a una situación mayor en relación al tema de la corrupción, concepto que usó el propio presidente, sus ministros y el propio Contralor. Hoy día estamos hablando derechamente de actos de corrupción
no de otro epíteto, sino que estamos haciendo un concepto bastante duro, ¿no? Por eso que yo digo que no es consistente lo que muestran esos datos con lo que uno piensa que es el sentido común, lo que plantea la opinión pública en otros ámbitos respecto de la percepción que tienen de la marcha del gobierno. Hemos hablado varias veces, Marco, de la oportunidad de ciertos hitos o eventos en política, evidentemente, ¿no? Si se está hablando hace tanto tiempo de un cambio de gabinete, uno diría, claro, la oposición lo pide sabiendo que no lo van a hacer por responder a la oposición, entonces de alguna manera, bueno, no será una estrategia para mantener la crisis en el gobierno, pero preguntarte a estas alturas, ¿no? Con todo lo que hemos sabido, con todo lo que ha pasado, todas las repercusiones que ha tenido, un cambio de gabinete ¿resuelve algo? ¿Sirve para algo o va a seguir escalando y ya finalmente el daño es muy grande? Sí, bueno, siempre se suele citar los casos, por ejemplo, el de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan ustedes cuando anunció el cambio de gabinete a propósito del caso Cabal en un programa de televisión, sí, con don Francisco, ¿no? Que sorprendió a todo el mundo? La verdad que el efecto que tuvo ese cambio de gabinete no logró de alguna manera cerrar la percepción negativa que quedó en ese segundo gobierno de la presidenta Bachelet respecto de ese caso, del caso Cabal, que dañó y minó completamente, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno el resto del tiempo. Por lo tanto, sí, podíamos pensar que un cambio de gabinete ayuda a cerrar la crisis, por lo menos, y a evitar que esto siga escalando, pero evidentemente el daño que hoy día hay en términos de imagen, porque no es solo una derrota política, como fue en el caso del plebiscito, sino que hay una derrota, podríamos decir, moral, ¿no es cierto?, respecto de quienes están gobernando en relación con estas cuestiones que ellos planteaban como sus principales atributos para gobernar, ¿no es cierto?, que eran personas impolutas, que no estaban vinculados a ninguna de estas acciones. Entonces, creo que el cambio de gabinete lo que puede contribuir, si es que el presidente se decidiera hacerlo, es a cerrar la crisis, pero no a, de alguna manera, eclipsar el daño en términos de imagen que va a arrastrar el gobierno por lo que le queda de su mandato. A lo más podría ser un gesto para los parlamentarios que tienen que discutir, o eso quisiera el gobierno, que se discutiera el denominado pacto fiscal y la reforma previsional, ¿no? Pero sin cambio de gabinete se ve aún más lejano, ¿no? Sí, se ve mucho más complicado porque la oposición va a tener como argumento el que el gobierno no quiere ceder en nada, ¿no?, para sentarse a conversar, y por lo tanto, mientras eso no se resuelva, la oposición tiene incentivos para seguir pidiendo la renuncia del ministro y con ese argumento no sentarse a conversar para discutir los grandes problemas. Entonces aquí es donde el gobierno y especialmente el presidente van a tener que tomar una decisión, porque evidentemente esto no se puede seguir extendiendo en el tiempo. Ya decía, van 50 días, nos vamos a aproximar a los 2 meses respecto a este tema, y por lo tanto no parece razonable ni aconsejable que el gobierno siga en esta posición sin buscar una salida política. Este es un problema que se resuelve, como decía Álvaro, políticamente. No se resuelve técnicamente, es un problema que se resuelve políticamente, y esa solución política pasa inevitablemente por una decisión del presidente. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, muchas gracias. Vamos a ver qué va a pasar esta semana, estos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Marco.